Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Comenzamos con las últimas noticias de Texas. El gobernador dice que 14 estudiantes y un maestro están muertos después de que un pistolero abrió fuego en una escuela primaria. Sucedió en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, que se encuentra unas 85 millas al oeste de San Antonio. El gobernador Greg Abbott dice que el tirador también murió después de recibir disparos por agentes policiales. The shooter was Salvador Romas, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. También hay informes de otros estudiantes quienes fueron lesionados. Un segundo hospital dice que está tratando víctimas, pero no se ha dado un conteo oficial. En cuanto al sospechoso, los funcionarios dicen que asistió a la escuela secundaria de la ciudad. El gobernador dice que también le disparó y mató a su abuela poco antes de entrar a la escuela y abrir fuego. 2 estudiantes de secundaria en Albuquerque están bajo custodia después de ser encontrados con armas en los campus de las escuelas. Un incidente fue en la escuela secundaria Volcano Vista. El director dice que fue encontrado en la mochila de un estudiante en el lote sur. El estudiante ahora enfrenta cargos penales. No han dicho si el estudiante amenazó a alguien. Dicen que varias personas fueron a reportar el arma a los administradores y así es como la encontraron. También se encontró un arma con un estudiante en la escuela secundaria Cleveland en Río Rancho. Los administradores dicen que otro estudiante les avisó sobre el incidente y fueron capaces de encontrar al estudiante con el arma y confiscarla. Dicen que el estudiante no hizo ninguna amenaza ni señaló a nadie. Dicen que el estudiante también fue detenido por la policía. El incendio McBride del mes pasado en Ruidoso mató a 2 y destruyó más de 200 casas. Ahora, 3 tejanos que perdieron su propiedad de vacaciones en el incendio están demandando a la compañía PNM, diciendo que la compañía eléctrica tiene la culpa del incendio masivo. It was a tree right by that power line that fell right on top of the lines. La demanda afirma que un árbol cayó sobre una línea eléctrica de PNM cerca del bloque 100 de Warrior Drive que comenzó el incendio. Dicen que independientemente de la propiedad en la que estaba el árbol, es responsabilidad de PNM asegurarse de que no haya amenaza cerca de las líneas eléctricas. También afirman que hay árboles caídos cerca de las líneas eléctricas alrededor de Ruidoso que pueden ayudar a que los incendios crezcan más. Pero es importante observar que el Servicio Forestal de los Estados Unidos nos dijo hoy que la causa del incendio McBride aún está bajo investigación. Wind events in southern New Mexico, those are certainly foreseeable. They happen every year, and power companies know full well that they have to expect and design and maintain their facilities in order to withstand these foreseeable risks. En una declaración, PNM dice que ha recibido la demanda y cooperará con todos los investigadores estatales y partes involucradas. Preguntamos si se investigó el área donde cayó el árbol, pero todavía estamos esperando su respuesta. Los conductores que manejan a alta velocidad en Albuquerque ahora podrían recibir una multa si son captados por una de las cámaras de velocidad de la ciudad. Un mes después de la instalación de 3 cámaras de velocidad a lo largo de las áreas problemáticas, la ciudad ya ha atrapado a cerca de 190,000 automóviles que viajan 10 millas o más sobre el límite. Citations are going to start coming in the mail when we turn those cameras to citations on May 25th. I'm all for it. I think we have too much speeding around the city. Sin embargo, siendo el programa tan nuevo, la ciudad dice que es demasiado pronto para saber si ha habido un cambio con el comportamiento de los conductores. Salimos cerca de una de las cámaras de velocidad en Montgomery, cerca de Eubank,
Con una pistola de radar, estuvimos ahí y registramos a los conductores que viajaban hasta 12 millas sobre el límite de velocidad. Eso podría conseguirle una multa de $100 mañana, pero la ciudad dice que solo los conductores que pasan una cantidad excesiva sobre el límite recibirán multas, pero en cuanto a ese número permanece en el aire. There's going to have to be a bit more that I think the city should try to do to try and curb this issue. I don't think it's going to change driver behavior. To be honest, I don't know what could change driver behavior. Después del periodo de advertencia, la ciudad espera que los conductores hayan tenido tiempo suficiente para ajustar la manera de que manejen. Los residentes en la zona dicen que hay más conductores manejando con alta velocidad por la noche que durante el día. Si recibe una multa y no estaba conduciendo, la ciudad dice que puede firmar una declaración escrita identificando al conductor responsable para pagar la multa. Si se niega, usted puede ser responsable del pago o de 4 horas de servicio comunitario. Si la deuda no es pagada, los conductores pueden enfrentar al cobro de deudas. Sin embargo, la ciudad dice que no es un delito penal, por lo tanto no afectará su registro para conducir. Las otras 2 cámaras están en Gibson y Washington. El municipio espera tener 10 cámaras más al final del verano. La primera parte de cámaras instaladas llegará a finales de junio e irán por Lead, Cole y Unser. Los funcionarios estatales de la salud han detectado rabia en 3 zorros y 2 gatos montés en el suroeste de Nuevo México. Los casos fueron reportados cerca de casas en los condados de Grant y Sierra y Catrón. El Departamento del Estado dice que los 5 animales fueron agresivos contra las personas. Se le recomienda que se contacte con los funcionarios de caza y pesca si ve que la vida silvestre actúan de forma extraña y que llamen al Departamento de Salud inmediatamente si es mordido. El condado dice que tiene un exceso de gatos y perros disponibles para adopción y necesitan ayuda para proporcionar suministros para mascotas. Los artículos más necesarios son toallas, mantas de felpa y sábanas. Puede hacer donaciones en el Centro de Recursos de la Ciudad de Animales en la 2ª calle. El albergue también cambia de horario. Ahora estará abierto de martes a sábado de 1 a las 5:30 p.m. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.